Y lo prometido es deuda. Recibimos con un gratísimo gusto al doctor Ricardo Teijeiro. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro y también el gusto de recibir al querido amigo Walter Brown. Walter, ¿cómo va? Muy bien, Diego, acá estamos, después de una jornada marcada por la política, las asambleas legislativas del día de ayer. Es momento de adentrarnos en lo que nos importa, ¿no? La situación sanitaria, cómo seguiremos hacia adelante, cómo se podrá el país acomodar a estos proyectos que presentó el presidente Alberto Fernández, teniendo en cuenta que la pandemia todavía está entre nosotros, ¿no? Y a propósito de eso, Ricardo, como marco general, ¿no? Se hablaba, y vos lo contabas siempre, y los infectólogos lo contaban siempre, de un aislamiento social que tenía que ver básicamente con preparar y fortalecer el sistema de salud, antes que nada, como primera estrategia. Eso fue destacado por la gestión de gobierno y creo que me parece que a esta altura del partido, me parece que ha demostrado que contra todo lo que puede opinarse, fortalecerlos a ustedes, ampliar las camas, ampliar los respiradores, finalmente terminó siendo una buena decisión. Sí, no cabe ninguna duda, hay mucho por trabajar por delante. Convengamos con nuestro sistema de salud, tiene un retraso muy importante de muchísimos años, independiente del color político que haya gobernado, pero en todo el territorio y sin discriminar jurisdicción, tanto en Cava como en cualquier pueblo del interior, el sistema de salud fue dejado de lado durante muchísimos años. Y bueno, hoy pudimos enfrentarnos a una pandemia que nos tomó de sorpresa como a todo el mundo, con todo el esfuerzo del sistema de salud. Ahora, mirando para adelante, ya esto no es una sorpresa. Todos nosotros pensamos que puede haber una segunda ola seguramente para nuestro otoño-invierno. Entonces tenemos que estar muy preparados. Y cada una de las jurisdicciones tiene que prepararse de acuerdo a lo que piensa que va a tener la demanda. Ujú. Claro, el famoso mirar con un ojo al tema de las vacunas y con el otro al registro de los contagios, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa. Walter. Sí, pensando en esto, doctor, que señala que puede llegar a venir esta segunda ola, ¿en qué situación nos vamos a encontrar o se proyecta que podría estar el país para ese momento en lo que tiene que ver con la vacunación? ¿Qué porcentaje de la población se supone que podríamos o podría estar cubierta ante la llegada de esa segunda ola? Sí, bueno, todo va a depender de que tengamos esta constancia de recibir vacunas. Ahora ustedes vieron en estos días se incrementó, hemos ya recibido 2 aviones con vacunas, que estamos alrededor del 1,5 millones de dosis que han llegado al país, eso es muy importante, hay que seguir incrementando, nosotros tenemos que llegar a algo de 20 millones de dosis. Para nuestro otoño-invierno nosotros no vamos a tener una gran cantidad de población vacunada. Y eso es la preocupación, pero independientemente de la vacuna, uno de los grandes cuidados que tenemos que tener, que inclusive aquel que esté vacunado, tiene que mantener todas las medidas de prevención. Porque ustedes fíjense que la vacuna, y esto es clarísimo, tiene una alta eficacia para disminuir las complicaciones de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, la internación y la muerte. Pero todavía no está demostrado que corte el circuito de contagio. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Va a ser un año que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en mantener las medidas de prevención. Y a propósito de esto, Ricardo, ¿cómo has visto vos como profesional de la salud la cantidad de personas, sobre todo mayores, que han ido a los vacunatorios, la cantidad de adultos mayores que han decidido, bueno, sí, claro, yo me voy a vacunar porque así me protejo? Esto me parece que como mensaje al sistema de salud le viene muy bien, ¿no? Sí, seguro. Aparte, ustedes cuando ven a esos adultos mayores en la cola o esperando que se vacunen, para ellos es una esperanza. No nos olvidemos que la gran cantidad de adultos mayores hace un año que está en su casa, que casi no sale,
y que no tiene contacto ni con sus familiares. Esto es lo que le da la esperanza, la expectativa de poder realmente empezar a tener un contacto social, sobre todo con sus vínculos, con sus familiares. Es más, mi madre vive, tiene 92 años y desde marzo que está aislada. Todavía no se pudo vacunar porque todavía no tiene en la agenda, si bien ya estamos pedido el turno, pero no tiene todavía el turno agendado. Pero bueno, para ellos, esta posibilidad que se les está brindando es sumamente importante. Walter. Sí, doctor, hay dos imágenes que dejó ayer la apertura de sesiones legislativas, tanto a nivel nacional como en la ciudad, que quiero aprovechar su presencia para consultarles al respecto, ¿no? Una es la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sin el barbijo durante todo su tránsito por el Congreso, cuando hasta el propio presidente lo tenía puesto. Y la otra refiere al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que tuvo que dar la apertura de sesiones ordinarias a través de Zoom, en definitiva porque viajó a Brasil en los últimos días y regresó el día previo de la Asamblea Legislativa. La pregunta es, por el caso de Cristina, de si uno cuando recibió la vacuna ya no tiene que estar tan protegido como el resto, y por el caso de Rodríguez Larreta, es aquellos que ya estuvieron enfermos, como es el caso de Rodríguez Larreta con el contagio de coronavirus, si son contagiosos o no lo son, y si por eso tienen que mantenerse aislados. Primero, debemos mantener las medidas de prevención aunque estemos vacunados. Sabemos que nos protege individualmente a nosotros y no vamos a hacer enfermedades graves, pero podemos transmitir la enfermedad. Yo estoy vacunado, yo sí me vacuné porque soy personal de salud, soy mayor de 60 años y recibí la segunda dosis la semana pasada. Dentro de 10, 15 días yo voy a tener anticuerpos protectores que me protegen a mí para no hacer una enfermedad grave. Pero eso no quiere decir que yo esté en contacto con un paciente, puede ingresar el virus, transmitirle a otras personas, a pesar de yo no tener síntomas ni no estar enfermo. Entonces la medida de prevención tenemos que seguir insistiendo, por lo menos hasta que no se demuestre lo contrario con estudios científicos. Y por el otro lado, como le pasó a Rodríguez Larreta, nosotros estamos recibiendo muchísima gente que viene del exterior o que viene del sur, de la zona sur que fue de turismo o de la zona de costa, que son positivos. Estas personas, si bien van a tener algo de inmunidad que los va a proteger, vos fíjate que nosotros les recomendamos a todos aquellos que hayan sido positivos que se vacunen para aumentar el nivel de protección y que de esa manera tengan una buena cantidad de anticuerpos. Así que también debe vacunarse y también debe seguir con las medidas de protección. Claro, la idea es no relajarse porque, como bien decía Ricardo, la gente dice, bueno, yo estoy vacunado, pero lo que no sabe es que es transmisora de ese virus. Exactamente, todavía lo puede seguir transmitiendo. Y también tenemos tan poca población vacunada que los transmisores son muchos más, inclusive. Cuando nosotros lleguemos a un nivel de inmunidad del 70% o 75% de la población, quizás estemos hablando de otros términos. ¿Por qué? Porque sabemos que todos aquellos que tuvieron la enfermedad fueron vacunados, si bien puede portar el virus, la cantidad de virus es mínima. Puede contagiar, pero poco. Entonces, si somos muchos, o sea, el 70-75% de la población que podemos contagiar, pero poco, realmente ahí se pierde el riesgo. Entonces ahí ya estaríamos hablando en otros términos. Diríamos, bueno, ya no hace falta quizás tanta medida de prevención para esta enfermedad, no para otra, porque aprendimos que las medidas de prevención también son muy útiles para controlar todas las enfermedades respiratorias. Eso fue un muy buen aprendizaje. Ah, claro. Walter. Sí, doctor, le consulto respecto de la segunda dosis de la vacuna. Muchos adultos mayores que ya empezaron a vacunarse, los de más de 80 años aquí en la ciudad, más de 70 en la provincia de Buenos Aires, recibieron la primera dosis y fueron comunicados de que la segunda dosis se las aplicarían recién dentro de 2 meses. ¿Cuál es el periodo que se requiere para que sea efectiva esta segunda dosis de vacunación?
Bueno, acá tenemos que hacer una salvedad. Depende de la vacuna que estamos usando. Fíjense, en la Sputnik V, la segunda dosis va a estar a las 3 semanas, a los 21 días. La vacuna de Sinopharm, que es la que acaba de llegar de China, que tiene algunas ventajas porque inclusive esta se mantiene entre 2 y 8 grados, no requiere freezer ni de menos 20 ni de menos 70, pero esta se puede dar entre el 21 y 28 días, entre 3 y 4 semanas. Pero la vacuna Covishield, la vacuna que llegó de India, que es la vacuna de AstraZeneca, es a las 12 semanas, que se puede dar a las 8, a los 2 meses, pero lo ideal es a los 3 meses el refuerzo, porque ha demostrado ser más efectiva cuando se da en ese momento. Por eso hay que tener muy claro y hacer la consulta con el médico, porque a medida que vayan apareciendo vacunas que tengan características diferentes, cada una va a tener su calendario de vacunación para ser más efectiva. Claro, Ricardo, hablando del calendario de vacunación y de las tasas y sobre todo de las enfermedades respiratorias, es cierto que afortunadamente, ¿no? Dentro de la tragedia del COVID, el hecho de que estemos todos con barbijos y que la mayoría de nosotros todavía, y quién sabe durante cuánto tiempo, sigamos, ojalá para siempre, incorporando el hábito de lavarnos las manos, ha habido un descenso de enfermedades respiratorias respecto a otros años. Sí, sí, seguro. Fíjate que inclusive Estados Unidos acaba de publicar que ellos casi no tuvieron patología grave por gripe. ¿Por qué? Porque el virus casi no circuló. Lo mismo pasó con sincicial respiratorio, que es otro virus que tiene una tasa de ataque muy alto y sobre todo en niños. Estos niños fueron protegidos por el uso del distanciamiento y del barbijo social. Entonces no tuvimos gran circulación. Es de esperar que este año venidero, vamos a ver, porque no podemos hacer futurismo, pero que si nosotros mantenemos fuertemente la medida de prevención, también vamos a tener una tasa baja de incidencia de estas enfermedades. Está claro, Walter. Sí, me pregunto por lo que está pasando en Brasil. Hablábamos antes del caso Rodríguez Larreta y quiero consultarle, doctor, por lo que ha ocurrido ahora en Brasil con la declaración de cuarentena en la ciudad de Brasilia, el crecimiento de casos exponencial. ¿Esto tiene que ver con las cepas que han surgido en ese país o tiene que ver con una falta de prevención precisamente de las medidas que usted está señalando que hay que seguir adoptando en este tiempo? Acá hay una sumatoria de cosas, ¿no? Pero bueno, entendemos que Brasil, a partir del mensaje que dio su presidente, al principio fue una libertad absoluta donde no se manejó ninguna medida de prevención y eso fue un alto riesgo, porque darle ese mensaje a la población, después volver para atrás es muy difícil, sobre todo cuando hay conductas sociales que están muy arraigadas. Ustedes saben que en Brasil, bueno, no solo los barrios vulnerables, las favelas, sino que tiene conductas sociales donde, bueno, tiene muchísimas libertades y lograr que un país de ese tipo tome conductas como el uso del barbijo, el distanciamiento, también es difícil. Ahora, tuvieron que tomar estas medidas porque realmente tiene un pico de casos muy importante. Y después que están iniciando en zonas, en focos, vacunaciones masivas por las zonas donde tuvieron brotes. Están haciendo en poblaciones la vacunación directa y masiva, lo cual eso es muy importante. Pero Brasil tiene una cantidad de habitantes donde necesita y requiere de una cantidad de dosis realmente 5 o 10 veces la que podemos necesitar nosotros. Que eso también hace a un plan de vacunación que se pueda hacer eficiente. Porque una vacuna es eficaz, pero para que un plan de vacunación sea eficiente es que termine vacunado al paciente, que se pueda tener una buena logística, distribución, cadena de frío, y no es fácil en un país como Brasil. Ricardo, ¿qué sabemos, si es que hay algo, de posibles derivaciones cardiológicas o de salud de pacientes que han tenido COVID? Se ha escuchado mucho de que
bueno, quedan con dolores, quedan con algunas dificultades y esto podría traer trastornos todavía peores. ¿Hay evidencia científica sólida al respecto o por el momento son todas suposiciones? No, no, hay estudios que están demostrando, y esto eh, realmente tiene que ver con todo lo que se ha demostrado de secuelas a medida que va pasando el tiempo. Nosotros no podemos hablar de largo plazo porque esto es una enfermedad que tiene una historia de un año, así que es una enfermedad muy joven. Pero a medida que se van siguiendo los pacientes, ya tenemos pacientes donde se evalúan obviamente secuelas a nivel neurológico, secuelas a nivel sensitivo, secuelas motoras, secuelas respiratorias, secuelas renales, pero también cardiovasculares. Es más, hay un estudio muy importante donde recomienda a todos aquellos que son deportistas y sobre todo deportistas de alto rendimiento, aunque hayan tenido COVID leve, no iniciar rápidamente el entrenamiento de esfuerzo. ¿Por qué? Porque ha demostrado que puede haber microtrombosis, pequeños trombos en la circulación menor en distintos lugares, puede ser en el organismo, en las piernas o también a nivel del corazón, y eso cuando empieza un gran esfuerzo el entrenamiento puede ser contraproducente y tener daños importantes. Entonces, se está evaluando todo, pero realmente hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre digo que cuando uno presenta una patología como esta, aunque sea menor, aunque haya tenido pocos síntomas, debe hacerse controlar por su médico. Debe tener las especificaciones, el alta médica, la evaluación correspondiente. Walter. Sí, doctor, se anunció en las últimas horas que se firmó un contrato para que la vacuna Sputnik V se empiece a producir también aquí en la Argentina. Mi consulta tiene que ver con los tiempos que pueden derivar en un beneficio para nosotros, si habrá que estar esperanzados en que esa producción pueda llegar a abastecernos mucho más rápido de las vacunas que estamos necesitando, o si será algo más de mediano plazo para pensar ya en una segunda vuelta de vacunación en el 2022 quizás, ¿no? Y esto lo tenemos que ver con distintas aristas, te digo. Por un lado, esta noticia, la noticia de que se va a poder producir vacunas Sputnik V en Argentina. Por otro lado, tenemos que mirarlo, es un laboratorio nacional, es mano de obra nacional. Va a tener la transferencia tecnológica, eso quiere decir que va a tener todas las armas para producir, pero no solamente Sputnik V, sino también otras vacunas. Es una planta de producción de distintas vacunas y no para el nivel local, porque también va a poder producir para otros países. Entonces, mirado desde ese punto de vista, es sumamente importante para el país, para el área científica, tecnológica de nuestro país, para la producción. Todo eso es muy importante. Ahora, esta planta que se va a hacer con el laboratorio Richmond, que ya tiene una planta en Pilar, y ahí va a ser la planta de producción de vacunas. Esta planta va a requerir un tiempo, que puede ser 12 meses, 14 meses, 18 meses, pero lo que parece lejos, hasta antes de ayer, era muy poco tiempo. Hoy todo parece lejos por la pandemia, pero dentro de un año y medio, nosotros vamos a tener una nueva planta de producción en Argentina, no solo de estas vacunas, sino también de otras vacunas. Walter. Sí, sí, bueno, precisamente estábamos hablando, ¿no?, de esto, de la producción de las vacunas y del tiempo que puede derivar. Yo quiero escuchar un poco su reflexión, doctor, respecto de lo que ha sido todo este año que hemos tenido de proceso de pandemia en nuestro país. Estamos ya en el mes de marzo, fue precisamente en el mes de marzo del año pasado cuando llegó la pandemia a la Argentina, o por lo menos empezaron a conocer mayor cantidad de casos y el gobierno tomó las medidas necesarias. El presidente habló de algunos errores en su discurso de ayer. La pregunta es, ¿se hicieron las cosas bien? ¿Se hizo lo que había que hacerse? A ver, nosotros tuvimos la gran ventaja de que empezamos la pandemia 3 meses después que en Europa,
pudimos mirar algunas cosas, pudimos entender un poquito lo que estaba pasando, pero todo fue un aprendizaje, fue un año de corrida, de aprendizaje, de pero mucho esfuerzo del sistema de salud. Ustedes tienen que ver lo que es hacer diagnóstico en un hospital de a cientos de casos en un día, de recibir pacientes, categorizar pacientes, internar pacientes en terapia intensiva, crear nuevas camas con respiradores, tener que, de alguna manera, hacer que nuevos médicos que no están acostumbrados tengan que capacitarse para el uso en la terapia intensiva, enfermería. Fue un trabajo muy importante. Epidemiológicamente, nosotros tuvimos un recorrido desde la primera ola que fue muy importante, pero el sistema sanitario pudo soportar esa demanda. Pues para diciembre nosotros tuvimos una bajada, pero realmente que nosotros creíamos que ya íbamos a tener una cantidad de casos insignificantes, pero después, lamentablemente por las conductas sociales, en enero tuvimos un incremento donde ahora se necesitó alto, donde todavía tenemos una cantidad de diagnósticos por día que son altas. Y que también mirando para adelante, estamos casi seguros que para mayo, junio, julio, vamos a ir incrementando. Por eso vamos a prepararnos. Esa desde la mirada nuestra, científica, académica, epidemiológica. Ahora le podemos dar un montón de miradas distintas, de muchas facetas. Si uno habla con la ciudadanía o con los pacientes, los sufrieron. Realmente fue un sufrimiento este año, porque muchos tuvieron enfermedad o muchos tuvieron familiares enfermos. Pero la realidad que muchísimos no pudieron hacer su trabajo diario, sus hijos no fueron al colegio, estuvieron encerrados, pero bueno, fue necesario. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, fue necesario. Errores se cometen siempre cuando hay un caso así, una enfermedad nueva, desconocida, donde tenemos que enfrentarla con las armas que tenemos. Gracias a esos errores también aprendemos para poder enfrentarla en el futuro. Y sobre todo gracias a vos, Ricardo, que siempre con tu generosidad y con tu paciencia nos venís a dar una grande a nosotros, sobre todo a nuestros televidentes que tanto necesitan información certera. Gracias, Ricardo. Será hasta la próxima. No, gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta siempre. Por favor, te despedimos todos. Está claro, está claro, está claro. Y sigamos lavándonos las manos y sigamos el barbijo, el distanciamiento social. Eso siempre insistimos con eso. Gracias, Ricardo. Gracias. Walter, no te vayas, hacemos una pausa y hablamos de temas que no te digo son tan graves como la pandemia, pero que preocupan la vida política y económica de todos los días a propósito del discurso del presidente. Nos vemos en un ratito.